Entonces dije, ahí va la teta para todo el mundo, para que la vean y sepan que esa teta se va a quedar así. Esa es la teta que tiene mi abuela, que tiene mi tía, que tiene mi mamá. De día ángel, de noche perra. Hermano mío, vete a la casa, ¿oíste? Hacemos su diligencia, ¿no? ¿Cómo está el teteo? Estoy aquí aprendiendo a hacer mi teteo luego. ¿Y qué pasa? ¿Que estamos haciendo mal? No, tranquila, va a estar resolviendo. Que tú no estás bailando lo suficiente, por eso quieren apagar. Y tienes que bailar más. Estamos aquí enseñándole el barrio Leila que no había venido. ¿Me ha venido? No, ya usted sabe, está en su casa, bajo mundo, pero en su casa. No, yo me siento perfecta. Yo quiero hacer una escuela. En esa parte de la ciudad. Sí, se pueden hacer cosas. Porque son niños, tú sabes, a pesar de que están en ese ambiente, tienen cierta inocencia todavía. Los papás que hacen. Tienen que estar trabajando, tienen que estar negociando. Depende. Son papás que están perdidos en la droga o cualquier cosa. O sea, es parte del círculo que los niños estén ahí. Sí, mejor dicho, es parte de la comunidad, pero también es parte de que los enredan en esa vida. Mañana hacen buena. Wow. Acá está todo el gym de Toki. Okay. Off with your shoes. Hello. ¿Cómo estás, Toki? Qué linda tu casa. Toki, ¿esta fue tu primera casa tuya? No, es alquilada. Pero yo siempre he vivido en apartamentos. Pero es bueno, pero alquilada o no alquilada es la primera casa que es tu casa. Yo compré semillitas de trébol. Ajá. Que la grama sea trébol. Para que tengas buena suerte. Porque es más suavecita, mira. Estas han crecido. Ok. ¿Ves? Thank you, Toki. Bueno, les hice una pasta sin gluten con una salsa pesto que hice de scratch con la albahaca del jardín. Y esto es de una carnita que hice en la freidora de aire con especias y unos vegetalitos. Si me puedes como que describir en qué momento está Tokisha hoy en su vida. Hoy me siento muy hogareña, no quiero salir de mi casa. Me encanta estar en la casa, me da mucha
felicidad, cocinar, me encanta cocinar, compartir con mi novio, con mi sobrina, que le hice el pelo y la peiné. Me encanta peinar a mi sobrina. Tengo 2 sobrinas. Entonces tienes como todo este lado hogareño. Y después está esta otra Toquilla que es como salvaje. Soy millonaria, puta y cingona, tú eres una llora huevo, rueda llorona. Como en esta nueva etapa que estoy muy centrada y como que muy en el trabajo, estoy muy, no obsesionada, pero como que quiero que todo sea perfecto. Y últimamente, por ejemplo, la presentación de Premio a lo Nuestro, no tuve mucho tiempo para prepararme, porque todo siempre se avisa 1 o 2 semanas antes. Sí. Me está costando mucho viajar, como que montarme en un avión y ir al aeropuerto me está absorbiendo mucha energía. Quita energía, de acuerdo contigo. Y lo siento muchísimo. Y después me fui a Miami a los ensayos. A veces siento que me pongo muy creativa porque dije, ok, voy a hacer esto, la canción es Riding, voy a estar encima de un toro. Ajá. Y a veces digo, ok, voy a hacer esto, me decido a hacerlo, pero después digo, ay, Dios mío, tan difícil. Es tan difícil. Tuve que ensayar. No tenía mucho tiempo para ensayar, entonces nada más tenía como 3 o 4 días. Ensayé por 5 o 6 horas completo, a crear completamente todos los momentos uno por uno. O sea, tú cuando vas a un stage hoy en día, todo lo tienes ya planeado. Sí. No hay nada que es, Toki decidió, no, Toki esto lo decidió hace 8 días. Ajá. Quiero sentarme en esa cara tonight. No te vayas, papi, quédate inside. Lo he estado haciendo así desde hace un tiempo y me gusta más hacerlo así porque me estoy fijando mucho, quiero que mi trabajo se vea bien estético, bien hecho. Entonces empezamos eso, duramos horas ensayando, una, otra, otro, que son cosas también que he aprendido trabajando, por ejemplo, con Madonna y con Rosalía. Aprendí eso, porque ellas toman mucho tiempo, le dedican mucho tiempo a su show. Por eso se ve tan bien cuando se montan en el escenario. Entonces, el toro me dio un dolor en la nalga, porque yo duré como 3 o 4 horas encima de ese toro, ensayando cada movimiento. Y después ensayamos el show en el escenario y quedó buenísimo. Me encantó cómo quedó. Sí, me encantó cómo quedó, pero seamos honestos, todo el mundo está hablando del vestido que te pusiste para el red carpet. Porque era un vestido, para los que quizás no lo vieron, que era de Vivienne Westwood, que es una diseñadora inglesa, un vestido muy lindo, asimétrico, blanco, que ya veo que es tu color. Pero dejaba una boobie afuera, que la tapaste, pero ese era el vestido original, ¿venía sin boobie? ¿O esa Sin fue boobie. la adaptación Viene de así. Toquilla? Así viene. Sí. Y tú le pusiste una cosita encima. Sí, un tapapezón del ¿Y color por del qué, pezón Toki? y un piercing. Bueno, cuando yo voy a asistir a unos premios, una alfombra roja, una pasarela, siempre llevo, lo primero que tengo es un concepto de la estética que voy llevando. Siempre. Por ejemplo, ahora llevo la estética de blanco por el concepto del álbum. Sí. Porque el álbum va todo como, es un álbum que habla de mis relaciones, entonces elegí el color blanco porque es el color de la novia de bodas. Recuérdanos el nombre del álbum. El nombre del álbum es Amor y Drogas. Cuando las piezas de moda las estilizan en la pasarela de cierto modo, Sí. es como que honorable vestirla de esa manera, llevarla de esa manera. Okay. Incluso cuando hacen sesiones de fotos de revista, si yo me voy a vestir de Chanel, el look completo tiene que ser de Chanel, los zapatos, la falda, la chaqueta, las joyas, porque es como honorable para la marca. Ok. Entonces, para
usualmente yo trabajo con Caitlin, que es mi estilista desde hace muchos años, pero en esta ocasión, entre ella y yo decidimos probar y trabajar con otro estilista de fuera para como que refrescar la imagen y traer algo nuevo y hacer como más colaboraciones. Entonces, él consiguió este vestido. Cuando vi el blanco dije, ese es mi vestido. Ese es el que yo me voy a poner porque que es perfecto. Es blanco, es de Vivienne Westwood, que es una de las diseñadoras más punk, rockstar, más icónicas. Entonces tenía la teta afuera y Yo le digo realmente... boobie. No he podido acostumbrarme a usar la palabra teta nunca. Pero bueno. Entonces, en mi historia como artista, por ejemplo, un comentario recurrente que siempre tengo en mis fotos y en mis redes sociales es sobre mis tetas. Porque yo no uso brasier, yo no intento como que... No veo el sentido de querer tener la teta aquí arriba si están aquí. Yo quiero que mi cuerpo descanse, yo quiero que mi cuerpo se sienta bien, yo quiero sentirme bien, sentirme cómoda, sentirme fresca. Entonces, siempre salgo con mi teta normal. Y un comentario recurrente es, tú deberías operarte esa teta. Tiene la teta por el suelo, tiene la teta más caída que mi abuela, ni siquiera tiene hijo y mira dónde tiene la teta. Y mujeres dicen, yo tengo 3 muchachos y la mía está mejor. Es que las mujeres a veces critican más que los hombres. Exacto. Por la Entonces, razón que sea. Los hombres también, qué asco, párate esa teta, tú tienes tu cuarto, tú deberías hacerte esa teta. Yo digo, ¿pero por qué? A mí me gusta ser así, natural. Me gusta consumir comida natural, toda la comida que consumo natural, jugo natural, té natural. No me gusta consumir nada de sobre, no bebo refresco, no Poco fumo, maquillaje. no bebo alcohol, no uso maquillaje, a menos Entonces, que quiera crear un look. Entonces esa era tu manera de decir, voy a salir con este álbum nuevo, es como mi renacer y esta soy yo. O sea, tú Esta soy querías, porque mucha gente dice, ella lo único que quería era llamar la atención, pero es más que eso, ¿no? Yo sabía que cuando me vieran la teta, iban a hablar de la teta. Y como quiera, aunque yo no la tenga afuera, yo subo una foto con este vestido y van a hablar de mi teta. Como quiera, van a comentar. Pero se te ven tan muy caída. lindas con ese vestido. A mí me gusta. Y a mi novio le gusta también. Él ama mis tetas. Esos son los únicos que importan. Exacto. Entonces dije, ahí va la teta para todo el mundo, para que la vean y sepan que esa teta se va a quedar así. Esa es la teta que tiene mi abuela, que tiene mi tía, que tiene mi mamá, porque en la familia tenemos la teta así, como que es plana aquí y hace así abajo, es algo de la familia. Y nada, cuando yo conocí a mi novio, la primera vez que tuvimos un momento íntimo, que él empezó a decirme que le encantaban mi teta. Me dijo, ¿por qué tú no te quitas la blusa? Yo quiero ver tus tetas. O sea, me encantan, están bellísimas. Él no sabía quién yo era, ni yo sabía quién él era. Y yo dije, ¿será que él ha visto que me hablan de mi teta? Que él me dice eso. Y como que me quedé como pensando. Y después yo le pregunté y él me dijo, yo nunca vi tu Instagram ni nada, ni sabía quién tú eras, pues yo sabía que te dicen eso. Simplemente realmente me gustaron. Y fue como un premio para mí. Me sentí como súper bien, porque la persona que yo quiero que le guste mi teta, le encantan. Entonces, genial. Volvamos al álbum porque entonces todo es parte de este whole, ¿no? De esta cuestión entera. Amor y drogas. Mi novio es un chuki, aunque no tiene Suzuki. Es tu primer álbum, Toki, lo cual creo que mucha gente no sabe. Y también cuando la gente lo oiga van a ver que es un álbum que tiene las canciones de Tokischa, ¿no? Las canciones de fiesta y de teteo y de todo eso, pero es un álbum
que la mayoría me ha parecido a mí que es muy introspectivo y muy personal, con sonidos completamente distintos. Hay muchas canciones que no tienen nada que ver con bailar. El álbum se llama Amor y Drogas. Estoy contando un momento de mi vida que fue crucial para empezar mi carrera, para yo empezar a tomar una dirección en mi vida. Entonces, ¿Qué momento fue ese? Yo ¿Cuándo tenía fue? 19 años. Ok, y ahora vas a cumplir 30. 30. Cuando yo me fui de la casa de mi papá a los 18, conseguí mi primer empleo en un call center, gracias a que mi mamá me decía que aprendiera inglés, pude conseguir un trabajo. Un call center que, entre otras, más o menos hablas de él y lo muestras en el video de la canción Sol. Ujú. Entonces, con mi primer sueldo, yo me fui. Porque tenía esa necesidad de salir al mundo. Yo me preparé desde niña. Yo dije, yo me voy ahí al mundo y voy a encontrar, yo sé que yo voy a encontrar y voy a encontrar gente que me van a meter y que vamos a hacer arte y yo voy a crecer como artista. ¿Y sabías ya que era música lo que querías hacer o todavía No, estabas todavía buscando no tu sabía. forma de expresión? Todavía no sabía. Entonces, yo creía que con mi sueldo yo iba a alquilar un apartamento, iba a poder ir a trabajar todos los días, ir a estudiar arte, ir a hacer de todo. Ajá. Iba a poder trabajar y también como que llevarme a mi hermana Naomi conmigo, que teníamos ese plan también de que yo me iba a mudar, iba a trabajar, iba a alquilar un apartamento para que viviéramos juntas. Era como nuestro sueño. Pero después llegué al mundo y me di con la realidad de todo lo que hay. Vi lo cansón que era trabajar, muy agotador. Entonces, cuando me quería apuntar en Bellas Artes, no podía porque la clase que yo quería la daban todos los días y yo trabajaba todos los días. Entonces empecé como que a moverme en un círculo del barrio. Yo empecé a fumar marihuana cuando tenía 16. Entonces cuando tenía 18 me mudé al barrio, cuando me fui donde mi papá. O sea, cuando me dices al barrio, ya no era la casa de tu papá, No. era un barrio más bajo, más Sí, peligroso. más bajo y sin un control paternal. Ok. Que te diga, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, sino con esa libertad de que vivimos entre nosotros, vivía con mi hermano, vivía con nuestros amigos y compramos marihuana, fumamos marihuana, salimos para la calle, nos ponemos a fumar en la esquina, Sí. fumar en el parque y ya, esa Party era la life. vida. Ajá. Entonces empecé a tener como que irme a trabajar, no quería trabajar porque quería quedarme haciendo coro. Entonces me ponía triste porque tenía que trabajar, pero tenía que trabajar porque había que pagar la renta. Ajá. Entonces no podía irme por la universidad o para la escuela de arte porque tenía que trabajar para poder seguir. Entonces empecé a deprimirme porque el sueño que yo tenía en mi mente no estaba No se iba a poder sucediendo. materializar Ajá. así. Y también los traumas con los que ya venía de la infancia, de la adolescencia, de toda la cosa, ya eso como que mi cabeza empezó a enloquecer. Sucedieron muchísimas cosas que tuvimos que llegamos a un punto donde nos quedamos toditos sin casa porque creamos con esos malos hábitos, creamos problemas que nos afectaron muchísimo, al punto de que tuvimos que todito salir y buscar para dónde coger. Los echaron del apartamento. De todos los lados. Luego empecé a vivir con una pareja que era realmente más under porque era más, consumía otras drogas que yo todavía no había probado. Eso ya cuando tenía 19. Entonces ahí fue que yo empecé a consumir otras drogas. Ok. Éxtasis, Molly, LSD, como todo de golpe. Entonces ahí empecé a tener otro comienzo.
empezó mi mente a pensar diferente. Empecé como que a entender muchas cosas porque la nota me daba, como yo vengo de una costumbre de estudiar, de leer y de aprender, que fue lo que me enseñó mi mamá, la nota me daba para eso. Entonces, cuando me notaba, me daba para bailar y para entender y para observar. ¿Y si crees que te ayudó? De cierto modo, De sí. cierto modo. Okay. Entonces empecé como que a observar y a aprender y a escuchar y así fue que yo encontré la espiritualidad. Entonces, dentro de ese círculo, estaba enamorada de esta persona que consumía muchísimo, entonces yo empecé a consumir con él y a darme cuenta de que su consumo era extremo. Entonces como que ahí empiezan los problemas, empezamos a tener una relación muy tóxica. Fue mi primera relación, fue como con un hombre fuera de la casa, viviendo con un hombre en casa. Entonces toda mi vida giraba en torno a eso. Y no tenía ya trabajo, no tenía nada, entonces ya como que era una apasionada de mi novio drogadicto y una drogadicta yo también. ¿Y tu música qué rol tenía en esto? ¿O no la tenía? Apenas estaba empezando a conocer que yo podía hacer música. Ok. Todavía no, porque yo conocí a Raimi más adelante, en ese mismo año. O sea, en este momento la música no... Tú estabas en tu cosa personal, hacía fotos, amor y drogas. Hacía fotos, empecé a hacer fotos. Tenía un Instagram que se llamaba Caco de Tigre, donde yo misma me hacía fotos súper eróticas. Este y era así tu cuenta de OnlyFans. No, de Instagram. Puro Instagram. Así me fui dando a conocer la comunidad entre los artistas de aquí, de la ciudad, y me fueron como que viendo y fotógrafos me llamaban, me empezaban a tirar fotos, yo me pintaba la cara, me hacía como que un concepto para la foto. ¿Y te sentías bien, Toki? No, porque estaba tocando fondo, como quien dice, o sea, era una relación muy, muy fuerte y yo también era una carajita, yo no tenía ningún sentido ni dirección, yo también hacía muchísimas cosas feas. Entonces, la primera canción se basa en ese momento. La primera canción. La primera canción se llama Mi Novio y habla de cómo me enamoré de un drogadicto. Sí. Entonces, yendo al futuro, la primera vez que yo viajé a Miami, conocí a Diplo y a mí siempre me ha gustado el drum and bass, que es un género de la electrónica. Y yo le dije, yo quiero hacer un drum and bass, como en el 2021. Y me hizo una pista y ahí yo grabé esa canción, porque ya yo tenía una idea de lo que quería hacer para mi álbum. Ah, ok. Entonces ahí pudiste... O sea, este álbum lleva cocinándose tiempos. Años. Sí. ¿Y por qué no lo había sacado antes? No tenía... Mi carrera ha sido como muy... Ajá. Así. Como un roller coaster. Ajá. Todo llegó de repente. Entonces después giré por 2 años consecutivos. Entonces fue hace varios años que empecé como que a tomar todas estas ideas y crear el cuerpo del álbum. Es un álbum que me llama tanto la atención porque incluso si oigo tus canciones nuevas, la que acabas de sacar. Riding. Sí. La que hice en los premios. Sí, la que hiciste en premios. Un party que le gusta a la baby, porque me la pasa todo el día riding. Y la comparo con algo como Vacía o como Perreo Llorando. Son 2 extremos, pero de la misma artista y en el mismo momento, ¿no? Sí. Y de ahí es la primera canción. Y ya la segunda va hablando más, que es el primer single que sale de la devoción hacia... ¿Qué es cuál? ¿Cuál canción? Surfboard. Ok. Este cuerpazo lo guardé pa' mi novio.
Dice, este cuerpazo lo guardé para mi novio. Habla más de la devoción, de la entrega Sí. a ese novio. Esa canción la escribí cuando estaba con mi ex. Yo estaba en España con Skrillex y produjimos esa canción y yo la hice allá y la hice pensando como en ese ex, en ese momento. Y terminé haciendo el video con mi novia actual, que siento que es mi relación más sana, más bonita, más plena, más madura. O sea, la canción es como un puente entre el pasado y el presente. Es importante para ti que la gente, que tus fans, que quizás te han conocido por estas canciones de perreo así súper erótico, como el de Delincuente, por ejemplo, que también sepan que tienes todo este otro lado, Toki. ¿Crees que les va a sorprender? ¿Crees que les va a gustar? ¿Qué piensas? Yo creo que le va a sorprender a mucha gente. Porque, por ejemplo, esa canción Vacía Sí. tiene una composición súper balada. Porque el día que la escribí... Y entre otras vacías como una plegaria, ¿no? Estás como tú hablando de tu dolor, es muy personal y un poquito folclórica también. Yo la oí como una plegaria colombiana casi. Y esa canción, yo estaba aquí en Constanza, pero a mí me encanta irme para el campo. Y estaba con Cromo, estaba con mi ex, estaba con un productor que se llama Jan y mi vocal coach Adriana. Y estábamos haciendo música. Entonces ella toca la guitarra y ella empezó a tocar y yo empecé a componer esa canción en ese ambiente súper natural. Por eso la composición es así, porque estaba en un momento súper calmado, tenía ya varios días cantando con ella y como que ese tono tan alto lo logré haciendo eso. Pero siento que sí, ahora sí el álbum está perfecto. Por eso como que ya tiene fecha, tiene todo, porque ya está perfecto. Ya hice todos los cambios. Una de las cosas que ha sido muy interesante ver en ti es que eres un artista que con aparentemente muy poco esfuerzo ha logrado juntarse con nombres grandes fuera del mundo latino. Incluso los de este álbum, Diplo, Skrillex, con la gente con la que has hecho duetos últimamente, A$AP Rocky. Ahora te vas a ir de gira con FKA Twigs, le vas a abrir como 15 shows en Estados Unidos, ¿no? Son como 6 o 7, creo. Bueno, 6 o 7, no 15, pero igual. Es un número importante y le estás abriendo a una artista que ya está bastante establecida como en todo el ámbito Afrobeats y todo esto. Sí. Para ti, ¿por qué es importante colaborar con este tipo de artista? Yo entendí lo de las colaboraciones temprano en mi carrera, porque nosotros empezamos aquí, Raimi y yo empezamos aquí haciendo música y Raimi me enseñó eso. ¿Era tu manager? Mi primer manager fue el que me descubrió, como quien dice. Sí. Con él fue que yo empecé a hacer música. Como nadie me conocía, siempre para él era importante colaborar con otros artistas para que me pudieran como que mostrar a sus fanáticos o al mundo. Y la primera persona que colaboró con nosotros fue Químico, que era amigo de él, que es un rapero dominicano, que son amigos, crecieron juntos en el mismo barrio. Y después TV Guns, con el que hicimos la canción Pícala, que fue mi primera canción. Pícala, enrólate un batón o fúmatela toa. Y como que fuimos colaborando y conectando con más gente. Al principio era muy difícil. Químico y TV fueron los primeros que aceptaron colaborar conmigo y que entendieron el tipo de música que yo estaba haciendo, porque no era fácil. ¿Qué era el tipo de música que estabas haciendo en tus propias palabras? En ese tiempo yo todavía estaba muy metida en el mundo de las drogas. Entonces
toda mi música hablaba de fumar marihuana, de consumir pastillas, de estar en nota, de estar rulay. Y ellos entendieron que eso era música al final del día. Sí. Pero muchos otros artistas, a los que Raimi tocaba puerta, no querían colaborar conmigo. Claro, porque decían, no queremos... No me quieren meter en un problema. Ajá. Y después dejé las drogas. Y cuando estaba soltera, estaba muy horny. Por eso fue que empecé a hacer música tan horny. Porque, por ejemplo, Delincuente, Sí. yo estaba muy horny cuando yo hice esa, o sea, demasiado. Yo estaba sentada en mi habitación, demasiado horny. Quiero meterte en mi habitación. Quítate los Jordan, quítate el pantalón. Yo nada más estaba pensando en sexo, en que quería que el chico que yo metía para mi casa viniera Ajá. a metérmelo. Entonces hice... Y tú Esa nunca canción. pensabas, esto es lo que siento, pero lo voy a guardar para mí. No. ¿Por qué compartirlo con el mundo siempre? Porque para eso que está el arte. Ok. Para eso el arte, para expresar lo que uno está sintiendo en el momento y decirlo. Ajá. O pintarlo, o escribirlo en un libro, lo que sea. Ok. Por eso. Entonces, Entonces eso atrajo otro tipo de colaboradores. sí. Pero la primera canción que revolucionó mi carrera fue Desacato Escolar. Me botan de la escuela porque quemo de la verde. Encima de la profe me bajé con el conserje. Ajá. Que fue una canción que yo hice porque iba a ser una colaboración con el hijo de un locutor, de Anthony Quinn, de Ajá. aquí. Ajá. Y él estaba en la escuela. Ok. Entonces, cuando me dijeron que este chamaquito está en la escuela, él es hijo de Anthony Quinn y quiere cantar, y Anthony Quinn es muy conocido en la radio. Ajá. Vamos a hacer una colaboración con él para seguir creciendo. Se me inspiré de la escuela y empecé a escribir Desacato Escolar. Entonces, Ok. hice esa canción de Desacato Escolar, donde está la verdadera calentura vaginal. Porque realmente cuando yo estaba en la escuela también, yo lo que quería era estarme besando y estar con los chicos. Es parte de la adolescencia también. Ok. O sea, tú dices, yo no voy a pretender que esto no es lo que la gente Exacto. siente porque la gente no Yo quiere me hablar de eso. escapaba de la escuela para irme a fumar marihuana cuando tenía 16 años y es algo común que se hace en el barrio. No es lo mejor y no deberían de hacerlo. Deberían de estudiar para aprender y ser Productivo. productivos, pero eso era lo que yo hacía. Y por eso hablé de eso. Entonces el sistema educativo del país se molestó muchísimo Ujú. porque en ese tiempo estaban empezando a abrir la escuela después de COVID. Ajá. Lastimosamente el niño no lo dejaron estar en la canción. Su mamá no lo dejó estar en la canción. Ah, ok. No. Pero Leo RD, que es mi productor de Dembow desde que yo empecé a hacer Dembow, tenía la canción en su estudio y se la mostró a Yomer el Meloso y él se montó en la canción. Y esa fue la Y esa primera fue la que primera. puso. ¿Tú todavía consideras que tu género es dembow? Sí. Siempre. Sí, es que no es simplemente porque yo soy un artista más de Dembow. Yo soy una referencia en el Dembow, porque cuando yo empecé a hacer Dembow, hay un antes y un después. Cuando yo empecé a hacer Dembow, el Dembow todavía era muy calle, era muy de hombre. Ok. Entonces las mujeres que hacían Dembow con cotorra de calle y con tigueraje. No Ok. había esa sexualidad en el dembow. Los gemidos antes de mí en el dembow no estaban. Ujú. Yo empecé a hacerlo porque eso era algo natural que yo hacía. Bueno, y también había muy pocas mujeres haciendo dembow. Y la forma en la que yo empecé a decir las cosas en el dembow de una manera tan cruda y tan abierta, no era como que en ese momento no era así. No, Toki, ¿y por qué lo hiciste? Nunca te autocensuraste pensando no va a sonar la música porque es demasiado
vulgar o demasiado abierta, o no quiero hacerla así porque quiero ser un poquito más polite. No. Incluso tenía discusiones con todo el mundo que me venía a decir, mira, trata de hacerlo un chin más limpio, como que habla un poco más en doble sentido, Ajá. o yo dije, No. no, o sea, esto, así que yo quiero hablar, así que yo voy a hablar. Ok. Así que yo quiero decir la cosa, así yo la voy a decir. Y te han criticado, así como has tenido este enorme fandom como resultado, también has tenido muchas críticas. A veces es difícil ver todas las críticas, o no te importa. No, no me importa, Ujú. porque es que al final yo estoy haciendo lo que yo quiero y eso me hace feliz. Me da Ok. satisfacción. Lo dije como yo quería decirlo, lo hice como yo quise hacerlo. A esta persona le molestó, bueno, su problema, no es mi problema. Ok. Sí. Ahora, si volvemos a la cuestión de las colaboraciones, entonces empiezas a hacer colaboraciones con artistas dominicanos. Esa primera canción la prohibieron en el país. La de Desacato escolar. Desacato escolar. Ujú. Entonces, eso creó una revolución en ese momento. El sonido que yo le traje al dembow, la forma en la que yo estaba hablando, mis barras, mi flow, mi tono de voz, fue algo completamente nuevo, fue una novedad. Sí, es todavía. Entonces, uno oye una canción tuya y así no sepa nada, uno reconoce la voz. entonces seguimos construyendo hasta que empezaron la gente de fuera a ver. Dijeron que esta tipa está revolucionando allá en República Dominicana. Veamos a ver de qué se Vamos trata. para allá. Abrirle la gira a FKA Twigs, by the way, me parece que es una idea tan brillante. Me parece un pairing perfecto. Me parece que están muy afín, ella muy distinta, pero me parece que son comparables, y creo que tú en tu carrera en el lado latino estás comparable a ella en el lado americano, pero yo creo que los fans de ella están súper curiosos de saber quién es esta Tokischa. ¿Verdad? Ella es una artista que yo veía desde chamaquita. Ajá. Ella tiene una canción que se llama Papi Pacify. Ajá. Que en ese tiempo fue grande, porque llegó aquí. Sí. Yo la vi ese video estando aquí, y en ese tiempo no había tanta facilidad de ver los videos, de que las cosas se hicieran viral, porque el internet no era tan accesible. Sí. Pues yo tenía internet, tenía que ir a un centro de internet, pagar y rentar una computadora de la Blanca No. y pagar como 10 o 15 pesos por 1 hora o 2 horas. No puede ser, ¿en serio? Sí, aquí, en ese tiempo, Ajá. cuando yo estaba adolescente. Ok. Entonces yo la veía y siempre la veo, y la veo en la moda, súper increíble. Yo siento que realmente somos de planetas cercanos. Sí, I agree. Y la conocí en el show de Mathieu Fécal en París. ¿Qué fue cuándo? La Fashion Week, la temporada pasada. Ok, o sea, en Nos el conocimos 2025. rápido, pero después en el show de Alexander McQueen nos sentaron juntas, una al lado de la otra. Y ahí nos conocimos y empezamos a tener conversaciones. Y empezamos a hablar. Él me contó que uno de sus mejores amigos era dominicano. Ok. Y nos conocimos y conectamos. Y después de ahí fue que yo tuve la llamada para abrirle el show a ella. Ok. Y me emocioné mucho, porque es que realmente ella y yo tenemos eso en común, que ella siempre ha sido ella, sin importarle su música, su imagen, la forma en la que ella se mueve, todo lo que ella hace, y es una gran artista. Sí, lo veo como una gran oportunidad, y los escenarios a los que ella me está llevando son lugares significativos, son
escenario grande. Por ejemplo, el show de Nueva York, que para mí va a ser el show más especial, es en el Madison Square Garden. Sí. Y yo nunca he hecho un show ahí. Siempre he ido a cantar con otros Como artistas invitada. una canción. Ah, Entonces, mi primera vez yendo allí ok. a hacer mi show. Ok. Entonces, es muy especial eso para mí. Y estoy matándome, preparando un show súper lindo. Te tienes que venir a mi show de Nueva York. Tengo que venir, porque te voy a confesar algo. El show, no el pasado, hace como 3 shows. El show donde tú tomabas agua del plato de perro, yo odiaba esa parte. La cantante Tokisha tiene las redes paralizadas y se ha vuelto bastante viral porque en sus eventos utiliza un plato para caninos. ¿Por qué? Ay, porque yo decía, esta mujer es como tan strong y todo y no me gusta. Entiendo el porqué, especialmente ahora que te conozco a ti. Pero no creo que el mensaje se acaba de transmitir bien porque creo que la gente lo ve y dice, ah, no, es como, es como que la mujer como, no sé, denigrada o algo así, a pesar de todo el simbolismo. Sí. Entonces, tengo muchas ganas de ver el show nuevo. Sí, el nuevo show es muy significativo también y tiene mensajes fuertes así también como el del Bow, no igual, pero tiene un mensaje muy fuerte. Que no me vas a decir, tengo que ir a verlo para verlo. Tienes que verlo. Ok. Pero eso del Bowl de perra, en su momento fue muy importante para mí que fuera parte de ese momento, de ese performance, de esa canción. Ok. Perra en calor. Entonces, el momento completo, yo lo veía de otra manera. Yo lo veía como, ok, tengo este plato, me lo traen y me lo sirven a mí, porque yo soy la más perra. Entonces, me sirven esta agua y yo la pruebo y la lanzo, yo la tiraba hacia arriba con la boca. Yo la cogía y la hacía... Entonces, en ese momento, como que me bañaba así, me sentía como divina. Entonces, para mí, esa era la intención. Okay. Si de fuera, según la interpretación de cada quien, lo entendían de otra manera, pero para mí, el momento era así. Era un momento súper poderoso. Sí. ¿Y dónde vas a estar dónde quisieras estar en 5 años? Bueno. Y en 10. Yo en 5 años quiero estar en una buena posición donde pueda tomarme un año y quiero ser madre. ¿Quieres ser madre? Quiero ser madre, quiero trabajar muy duro ahora para poder dedicarme a ser madre por lo menos como un año y seguir con mi carrera. Pero ahora voy a lanzar este álbum. Ya tengo más proyectos planeados para seguir por 5 años más sin parar, trabajar mucho. Porque también, aparte de que quiero tener un año libre y dedicarme a dar vida quiero vivir en el campo, quiero tener una casa en el campo, quiero estar tranquila. También tengo ambiciones. Antes de eso, por ejemplo, quiero hacer suficiente dinero, porque si yo no hago par de millones heavy, yo no me puedo quitar por un año. Tengo que hacer par de millones heavy, pero eso se hace con mucho trabajo. Quiero lanzar más álbumes, quiero seguir evolucionando mi sonido, mi imagen también. Tengo muchísima ambición en cuanto a mi arte, en la moda también. Te iba a preguntar que si piensas lanzar alguna línea de moda. Me gusta tanto tu estética. Este año te voy a dar un cue. Este año voy a lanzar mi primera colaboración de ropa. De high fashion. No es high fashion, pero es con una marca muy conocida y muy especial. Ok, que no me puedes decir todavía. No. Ok. Pero
Es mi primera colaboración. Ok. Ya empezamos a hacer los diseños, ya empezamos a hacer... Es algo que manifesté todo el año, todo el año pasado. Porque lo primero que quise hacer, dije, esto es lo primero que quiero hacer. Tengo que ver cómo voy a hacer eso, pero eso va a pasar para el 2025. O sea, tú crees firmemente en manifestar. Claro, la manifestación lo es todo, porque la manifestación, el poder de la mente, de crear algo para ti. Entonces, creo que para mí es imprescindible. Y Toki, y ya casi vamos a terminar, porque pues podríamos estar hablando aquí toda la tarde. Yo siento que tú tienes como dos lados, ¿no? Este álbum es un lado con un sonido y una estética muy diferente a todos los sencillos que han estado saliendo en los últimos 10 meses. Eso me imagino que es deliberado, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque es mi historia, es parte de mi historia. Y yo me hice muy reconocida en un momento de mi vida donde ya yo estaba en paz. Porque yo conseguí llegar a tener paz en el 2019-2020. Okay. En el 2020 yo dejé toda la droga, dejé todo, entendí realmente. Tú, para estar súper claros, tú no tomas, tú eres No. totalmente abstemia. Sí. No tomas, no drogas, nada. No fumo, nada. Nada. En el 2020 yo empecé a estar sobria desde enero del 2020, que fue una última nota que me di, donde solo pensaba, yo quiero obtener sobriedad, yo quiero ser una persona sobria para yo poder desarrollarme. Entonces duré como 2 o 3 años que no tomé alcohol y después volví a tomar alcohol como por unos meses y no volví a tomar alcohol hasta 2024, que volví a tomar alcohol y me puse muy rulay en finales de 2023. Entonces en principio de 2024 dije, ok, ya no vuelvo nunca más a tomar alcohol, pero drogas de fumar, éxtasis, LSD, nunca me he vuelto a hacer. Nunca más. Desde el 2020. Ni marihuana. No, marihuana tampoco. Y sientes que tienes más claridad mental que nunca. Claro, eso me cambió la vida. Entonces, ¿de qué era que hablaba? De que cuando encontré paz, ok, mi carrera empezó en el 2021. Sí, Cuando sí, yo ya también me fui, me llevaste por otro camino y se me olvidó dónde había empezado. En 2021 ya yo era sobria, ya yo era clean, ya yo no era tan agresiva, porque yo era muy agresiva porque me crié en un entorno muy agresivo, muy mal hablada, decía muchísima mala palabra. Ya, o sea, a mí no me gusta tirar ni un coño, nada, ni maldecir, ni nada, ni el F-word tampoco. Entonces... Pero en tus canciones sí. No. En mis canciones yo no digo ninguna maldición, ni mando a nadie para nada de eso. Yo hablo de sexo, de partes del cuerpo, de placer, pero no de que jódete, ni te F-word, nada de eso. Ok, interesting. Entonces, hice como que esa introspección de que mi historia de ese momento, esa persona fue la que pasó más trabajo. Ok. Ese momento en el que yo estaba fue muy crucial para yo encontrar la paz que tengo ahora. Entonces, yo lo vi como que incluso en el intro, en el video intro del álbum, yo busqué ese personaje, que es la mujer sombra y el personaje de la mujer sabia. En el video intro del álbum... No lo he visto, pero lo veremos. Están los dos personajes. Está ella, la del pasado, y está la del presente. Okay. Y se encuentran. Porque eso fue lo que me sucedió en ese momento. ¿Quieren? Claro que sí. Okay. Porque es su momento de ella. La historia que no se contó en el peak de mi carrera, ahora ya la quiero contar. Porque es crucial.
hablo de muchas cosas y hay muchísimas cosas que yo todavía llevo de ese tiempo. Claro, es tu historia. Y ahora vas a alcanzar un nuevo peak. Exacto. Entonces quiero cerrar ese capítulo. Ok. Y darle, como quien dice, ese final feliz a ella. Ok. De que se conozca todo, no todo, pero una parte de todo lo que yo pasé. Ok. Para poder estar aquí ahora. Porque todo fue como perfecto. Salió Toquicha la Bellaca, vino que si yo quién y colaboraron. Entonces toda mi historia es perfecta. Todo lo que vemos. Ajá, todo lo que se ha visto es perfecto. Las grandes colaboraciones, los viajes, la moda. No se conoce esa oscuridad que había, que yo tenía. Y que ya no sientes. No. Que ahora pude meterme ahí. Porque yo me metí a esa oscuridad para terminar el álbum, para terminar las canciones. Hay canciones que yo hice de ese tiempo que cargan un peso de esa energía. Y yo tuve que meterme ahí. Y sí tuve unos días difíciles, pero creé las canciones, creé todo y salí bien. Saliste del otro lado. Sí. Listo, mi Toki, gracias. Cute.